Mi nombre es Diego Rivas, pero aquí en el pueblo todos me llaman el Flaco. No es por ser delgado, que ya no lo soy desde hace tiempo, sino porque cuando era chico vivía corriendo para todos lados, como vara verde, pescando mojarritas con hilo de mano y pies en el barro. Crecí a orillas del río Paraná, en Itatí, provincia de Corrientes. Para mí, el río siempre fue casa, camino, mesa y patrón. Mi padre, don Ernesto, murió temprano y desde entonces fui yo quien cuidó de mi madre, doña Carmen. Ella es una mujer de fe. Todas las noches enciende una vela en la ventana para el manto azul de la Virgen Aparecida y reza bajito, con la mano en el rosario. Desde chico yo veía eso como una pérdida de tiempo. Mientras ella decía, protege nuestra casa, señora, yo pensaba, proteger es la red bien armada y el ojo atento a la corriente. No es que yo fuera malo, ayudaba al vecino cuando lo necesitaba, regalaba pescado a quien tenía hambre, pero la vida me dejó con un nudo en el pecho. Pescar es ganar y perder el mismo día, y el río ya me había quitado más de lo que me dio. Y cuando uno acumula rabia, ella encuentra la forma de escaparse. Esa semana el viento venía raro, desde Paso de la Patria. El río crecía, el agua turbia, los peces desaparecidos. La red volvía vacía. El motor de mi lancha, el San Isidro, fallaba. Yo ya estaba de cabeza caliente. Y cuando estoy así, mi lengua pierde freno. En el bar El Ancla le solté a don Julián, viejo devoto. Imagen de yeso no pone pescado en la lancha, Julián. Él me miró serio. No hace falta que crea, flaco, pero respetar no cuesta nada. Me reí para provocar. Al día siguiente temprano fui a acomodar el ancla en la orilla del río. El cielo estaba gris, olor a lluvia acercándose. Fue entonces cuando la vi, una imagen pequeña de la Virgen Aparecida, caída entre piedras y pasto, mojada, con unas flores de plástico pegadas en la base. Su rostro, pintado claro, parecía mirarme. No sé explicar, eso me incomodó. Parecía que sabía de mis broncas, de lo que yo decía de ella a los demás. Me quedé quieto, solo escuchando el sonido del río. Recordé a mi madre diciendo que la señora nunca abandona a quien está en el río. Recordé a Julián, las velas en la ventana. Y entonces, en lugar de sentir paz, me vino rabia. Rabia de promesas que nunca vi cumplirse. Rabia de gente sufriendo y diciendo que es prueba. Rabia del silencio de Dios. Agarré la imagen con las manos mojadas. El barro se pegó en el manto azul. Miré a los lados. Solo vi al Cholo, perro callejero que siempre me seguía, y a Nico, hijo de Rosa López, jugando con autitos en la arena. ¿Eres tú la que dicen que salva pescadores? Dije bajo, con amargura. Pues hoy vas a volver al río, pero que sea sola. La tiré en la lancha, encendí el motor y fui al medio donde la corriente tira fuerte. Llegué a una parte honda, cerca del paso Santa Elena. El viento me voló la gorra y un escalofrío me corrió por la nuca. Sujeté la imagen, la miré una última vez y la dejé caer. El sonido fue un plof seco. El agua se cerró sobre ella rápido, como si la tragara. El cholo ladró en la orilla. El niño Nico me miró serio, sin entender, pero entendiendo. Volví remando despacio, con un peso raro en el pecho. Tonterías, pensé. Una imagen es solo yeso y pintura. Pero al amarrar la lancha, noté 2 manchas azules en mi muñeca, de la pintura. Las lavé en el agua, froté fuerte, no salían. Entré a casa. Mi madre estaba cocinando guiso, olor rico a ajo y cebolla. Me miró de arriba a abajo. ¿Qué cara es esa, hijo? Nada, la red se rompió otra vez. Suspiró, revolviendo la olla. No hables así, la señora siempre está mirando por nosotros. Me reí, forzado, pues que mire por otros. El día siguió, pero algo quedó atravesado. De noche, acostado en la cama, el viento golpeaba el techo y yo juraba oír agua corriendo más cerca.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el azul del manto hundiéndose en el fondo. Al día siguiente, temprano, fui al bar El Ancla. La gente conversaba hasta que entré. Julián me miró de lado. Dicen que alguien tiró a la Virgen al río. ¿Y yo qué? Bajó la voz. No se juega con lo sagrado, flaco, incluso cuando uno no cree. Salí irritado, tomé la lancha y fui a pescar. El motor murió en medio del río. Empecé a remar. Fue entonces cuando el agua cambió. No era ola normal, era como si se formara una rueda girando despacio. En el centro, una luz azul, débil pero viva. Me temblaron los brazos. Antes de poder entender, escuché un grito en la otra orilla. ¡Doña Carmen! El corazón se me heló. Era mi madre. Se había caído en el barranco detrás de casa. Solté el remo, me tiré al agua. La corriente estaba fuerte, tirándome hacia abajo. Abrí los ojos y vi una figura. Un manto azul, flotando, empujando a mi madre hacia arriba. El agua parecía obedecer. La agarré, nadé hasta la orilla. La gente corrió a ayudar. Mi madre tosió, respiró y susurró. Yo vi a la señora. Me quedé parado, empapado, con el corazón a mil, y por primera vez no supe qué decir. Esa noche, después de lo que pasó con mi madre, me quedé sentado al borde de su cama, mirándola dormir. El sonido de su respiración parecía más fuerte que el viento afuera. Pasaba la mano despacio por los cabellos blancos, intentando convencerme de que ella estaba allí porque nadé rápido, porque tuve suerte, porque alguna rama la había sostenido en el agua. Pero la imagen de ese manto azul dentro del río no se me salía de la cabeza. Cuando por fin fui a mi cuarto, ya era casi de madrugada. Me acosté, cerré los ojos y... ¡ploft! El ruido de la Virgen hundiéndose. Justo después, la luz azul girando en la corriente. Me daba vuelta para un lado, para el otro. Cada vez que intentaba olvidar, la escena volvía más viva. Al día siguiente, todo el pueblo ya sabía. Itatí es así, la noticia corre más rápido que lancha con motor nuevo. Salí a comprar pan y lo sentí. La gente no me miraba a los ojos. Las señoras que se quedaban en la puerta, tejiendo y tomando mate, pararon la charla cuando pasé. Don Julián estaba en la fila de la panadería. Tomó un sorbo de mate y solo dijo: «Hay cosas, flaco, que no se hacen ni por rabia». Fingí que no escuché, pagué el pan y me fui, pero la frase me quedó ardiendo por dentro. Mi madre, cuando despertó, parecía tranquila. Solo que cada vez que me miraba, los ojos se le llenaban de agua. No dijo nada sobre la Virgen, pero al final de la tarde fue hasta la ventana, encendió una vela nueva y rezó bajito. Yo estaba sentado en la puerta, afilando un cuchillo para cortar la red, y solo oía su voz repitiendo: «Gracias, señora, gracias». La vela temblaba, aunque no hubiera viento, y me quedó la sensación extraña de que esa luz me estaba mirando. Intenté ocupar la cabeza. Al día siguiente fui a pescar temprano, solo. El cielo estaba limpio y yo pensaba: hoy voy a volver con la lancha llena y olvidarme de esta historia. Pero el río parecía distinto, no sé explicarlo. El agua golpeaba el casco de una manera mansa, como si me siguiera. Lancé la red 3 veces y en las 3 pescado demasiado chico. Yo insultaba fuerte para que el río oyera. A media mañana vi algo flotando más adelante. Remando me acerqué. Era una cinta azul, igual a las que la gente ata en el altar de la Virgen durante la fiesta. Me quedé mirándola, sin coraje de agarrarla. Pero la cinta vino sola, se pegó al casco y no sé por qué la até en la proa de la lancha. Volví al pueblo sin pescado. Julián me vio llegar y reparó en la cinta. «Esa cinta no es tuya». «La encontré en el río», respondí seco. Él respiró hondo. «El río devuelve lo que uno tira, flaco, tarde o temprano». Me quedé con eso en la cabeza el resto del día. De noche soñé.
Soñé que estaba en el mismo lugar donde tiré la Virgen, pero el río no tenía fondo. Yo caía y en medio del agua había un resplandor. Dentro del resplandor, una voz, no era de hombre ni de mujer, decía mi nombre. Despacio, Diego. Me desperté sudado, con el corazón acelerado. El olor a agua del río parecía estar dentro de mi cuarto. Me levanté, fui a la cocina a beber agua, y vi a mi madre despierta sentada a la mesa. Ella miraba la vela, que ardía lento. ¿No durmió, mamá? No puedo. Cada vez que cierro los ojos, veo ese manto azul delante de mí. Me quedé parado, sin saber qué contestar. Entonces ella habló bajo, como quien cuenta un secreto. Puedes engañar a todos, Diego, pero no puedes engañar a la señora. Esas palabras me golpearon como puñetazo. No respondí. Volví al cuarto y me quedé mirando el techo hasta que amaneció. Los días pasaron y empezaron las cosas pequeñas. La puerta del rancho se cerraba sola, aunque no hubiera viento. El cholo, el perro que siempre me seguía, a veces se quedaba parado en la orilla, mirando al agua, como si viera a alguien. Y cada vez que pasaba cerca del Paso Santa Elena, sentía un frío subiéndome por el cuerpo. En el bar El Ancla, la conversación cambió. Nadie me invitaba a sentar. Julián, que antes discutía conmigo sobre pesca, ahora solo me saludaba con un buenas seco. Rosa López, madre de Nico, una vez dejó escapar. Mi hijo lo vio, Diego, vio cuando tiraste la imagen al río. No pude responder. Una tarde me senté en la orilla con la red en el regazo. El sol se escondía, pintando el cielo de naranja. El río estaba calmo. Y ahí, en el reflejo del agua, juro que vi, el rostro de la Virgen. No era igual a la imagen de yeso, pero con la misma mirada serena, esa que había visto antes de tirarla. Parpadeé y desapareció. Esa noche no aguanté. Fui al cuarto de mi madre y le dije, «Mamá, ¿y si quiero pedir perdón, cómo se hace?» Ella me miró sorprendida y sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Primero hablas con ella, después con el pueblo. Yo no sabía rezar, pero en ese silencio solo pude decir, «Señora, me equivoqué». Y fue como si el aire dentro del cuarto se hiciera más liviano. Pero yo sabía, eso era solo el comienzo. Después de esa noche en que pedí perdón por primera vez, las cosas empezaron a cambiar, pero no como yo esperaba. Pensé que, por haber hablado con ella, mi cabeza se iba a calmar. ¿Qué va? Parecía que cuanto más quería olvidar, más el río, la gente e incluso mis sueños me lo recordaban. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de rezos viniendo de la calle. Abrí la puerta y vi a 3 señoras caminando despacio, con el rosario en la mano, yendo hacia la orilla del río. Reconocí a una de ellas, doña Mercedes, que siempre fue devota y nunca tuvo pelos en la lengua conmigo. Cuando pasó frente al rancho, me miró directo a los ojos. No dijo nada, pero hizo la señal de la cruz. Eso me dejó con un nudo en la garganta. Mi madre estaba en la cocina, cebando el mate. Dijo como quien comenta el clima. Hoy es día de oración por la Virgen. La gente va hasta el río a pedir bendición. Me quedé callado, pero por dentro esas palabras ardían. Yo, que siempre había sido el primero en burlarme de esas cosas, ahora sentía miedo de cruzarme con el grupo en la orilla. Aún así, a media tarde decidí ir a pescar. La lancha, el San Isidro, parecía estar esperándome. Lancé la red, el viento soplando manso, y me quedé ahí remando despacio. El río estaba tan calmo que parecía un espejo. Fue entonces cuando vi. Allá adelante, cerca de unas piedras, algo brillaba. Remando despacio, me acerqué. Era un trozo de madera pintado de azul. Lo recogí. Era la base de una imagen, rota, con restos de flores artificiales todavía pegados. Me temblaron los dedos. Yo conocía esa madera. Era parte de la Virgen que había tirado al río. Me quedé mirando, con el corazón acelerado.
El sol dio de lleno y por un instante juro que vi una sombra de rostro formarse en el reflejo del agua. Entrecerré los ojos. Desapareció. Tiré la madera al fondo de la lancha y volví a la orilla, remando como si estuviera huyendo. Esa noche volví a soñar, pero esta vez no era solo el manto azul. Estaba en el río, solo, y la corriente me llevaba a una parte que nunca había visto. El agua era clara y en el fondo había un brillo, como de oro. De ese brillo salía una voz suave que me decía: «Ven, Diego, ven». Me desperté sudado, con el ruido del río golpeándome en la cabeza. Fui a la cocina a beber agua y encontré a mi madre despierta, otra vez mirando la vela. «¿Tampoco duermes más, mamá?» «La señora quiere hablar contigo», respondió, como si fuera lo más obvio del mundo. «¿Y cómo voy a saberlo?», pregunté, casi nervioso. Cuando el río llama, no hay forma de no saberlo. Al día siguiente decidí ayudar a Julián a arreglar una red suya. No intercambiamos muchas palabras, pero en medio del trabajo él dijo, sin levantar la cabeza: «¿Te acuerdas del año en que casi me ahogo en la crecida? Fue ella quien me sacó. Yo también dudaba». Me quedé callado, trabajando en los nudos de la red. Por primera vez entendí que esa fe suya no venía de charla bonita, sino de algo que él había vivido. Las semanas fueron pasando y empecé a notar algo. Cada día, de alguna forma, algo azul aparecía para mí. Un trozo de tela en la cerca, un pez con una mancha azul en el costado. Hasta una niña, hija de Rosa, apareció con un vestido azul y dijo: «A la señora le gustas, Diego». Esas cosas me removían por dentro, pero yo todavía intentaba contenerme. Hasta que, una tarde de viento fuerte, salí con la lancha y el motor se apagó en medio del río. Agarré el remo, pero la corriente estaba rara, llevándome hacia un punto específico, cerca del Paso Santa Elena, el mismo lugar donde tiré la imagen. El agua empezó a girar despacio, como un remolino manso. No había peligro, pero yo sentía el corazón acelerado. Y en medio de ese giro de agua, la cinta azul que había encontrado días antes apareció de nuevo, girando como si bailara. Sentí un escalofrío de la cabeza a los pies. Sujeté el remo, cerré los ojos y dije bajito: «Si es la señora, la estoy escuchando». Cuando abrí los ojos, el agua estaba lisa y el viento había parado. El silencio era tan grande que podía oír mi propia respiración. Remando de regreso, entendí que ya no podía seguir huyendo. Tenía que encontrar la imagen. Llegué a casa decidido. Le dije a mi madre: «Mamá, voy a buscar a la Virgen». Ella sonrió, como quien ya lo sabía, y respondió: «Ella nunca salió del río, mi hijo. El que tiene que volver a entrar eres tú». Y en ese momento, sin saber cómo, me di cuenta de que esa búsqueda no iba a ser solo por lo que tiré, también iba a ser por mí. Al día siguiente, después de decirle a mi madre que iba a buscar a la Virgen, me desperté antes de que saliera el sol. El cielo todavía estaba gris y el olor del río venía fuerte con la brisa de la mañana. Mi madre ya estaba en la cocina, colando café. No dijo nada, solo puso una taza frente a mí. Cuando la miré, vi en sus ojos que sabía que ese iba a ser un día distinto. «Hoy el río está manso», dijo bajito. «Es buen día para buscar». Comí un pedazo de pan con manteca sin sentir el sabor. Agarré la lancha, el San Isidro, la cuerda, el ancla y una máscara vieja de buceo que había guardado desde la última vez que fui a buscar una red perdida en el fondo. No soy buzo de oficio, pero pescador que se respeta aprende a abrir los ojos bajo el agua. Julián apareció en la orilla, como si supiera lo que yo iba a hacer. «¿Vas a ir por ella?», preguntó. Asentí con la cabeza. «¿Solo?», insistió. «Es asunto mío, Julián. Yo la tiré, yo la busco». Él suspiró y solo dijo: «Entonces lleva esto». Me entregó un pedazo de cinta azul, nueva, igual a las que atan en el altar de la Virgen.
La até en la proa de la lancha, como una señal. Fui remando despacio hasta el paso Santa Elena. El agua estaba calma, pero yo conocía las mañas del río. La calma también puede esconder peligro. El viento era casi nulo y el silencio parecía más grande de lo normal, como si hasta los pájaros estuvieran esperando. Cuando llegué al punto, detuve la lancha, amarré el ancla y me quedé mirando la superficie. No sé explicarlo, pero parecía que el río me miraba de vuelta. Respiré hondo, me puse la máscara y me lancé. La primera inmersión fue solo para medir el terreno. El agua estaba fría pero limpia, con la luz del sol entrando y formando dibujos en el fondo. Vi unas piedras grandes, troncos caídos, peces pasando rápido. Ninguna señal de la imagen. Volví a la superficie, respiré hondo y me sumergí otra vez, esta vez yendo más profundo. En la tercera inmersión empecé a sentir un peso en la respiración. No era cansancio normal, era como si el agua se volviera más densa. Seguí nadando, revisando cada rincón. Fue entonces cuando vi algo distinto. En el fondo, entre dos piedras, había un brillo débil, azul y dorado. Mi corazón se aceleró. Me acerqué, pero la corriente estaba rara, no me empujaba ni tiraba, parecía que esperaba. Puse la mano y sentí frío, un frío que atravesaba la piel. Tiré despacio y la imagen salió entera, cubierta de limo y arena, pero reconocible. El manto azul, aunque gastado, todavía brillaba un poco. En el instante en que la toqué, me invadió una paz enorme. No era solo alegría de encontrarla, era como si alguien me hubiera puesto una mano en el hombro, firme y suave. Dentro de mí escuché una voz que no venía del oído, sino del corazón. «Te esperaba, Diego». Por poco solté la imagen del susto. Miré alrededor, nada, solo el agua, pero la sensación era real. Subí con ella en los brazos. Cuando salí a la superficie, respiré hondo y me di cuenta de que el cielo había cambiado de color. Un azul intenso, como el del manto. El viento empezó a soplar suave, como una caricia. Puse la imagen en la lancha, me senté y me quedé mirándola. La pintura descascarada, las flores de plástico ya sin color, pero el rostro parecía más vivo que antes. Se me hizo un nudo en la garganta. Pasé la mano por su cara y dije bajito, «Perdona, señora». En ese momento, la cinta azul que Julián me había dado se movió en la proa, aunque no había viento. Sentí un escalofrío que no era de frío. Regresé remando despacio, como si cada metro fuera parte de un camino que tenía que recorrer. Cuando llegué a la orilla, mi madre estaba esperando. Al verme con la imagen en brazos, llevó la mano a la boca y empezó a llorar. «Yo sabía», repetía, «yo sabía que ella te iba a dejar encontrarla». Julián también apareció. Miró la imagen, luego a mí y dijo, «Ahora tienes que devolverla». «¿Devolverla? Al pueblo. Ella no es solo tuya, flaco». Entendí. Esa búsqueda no terminaba con encontrar la Virgen. Terminaba cuando asumiera delante de todos lo que había hecho. Y eso iba a ser la parte más difícil. Esa noche puse la imagen en el centro de la mesa. La limpié con un paño húmedo, le quité el limo, acomodé las flores. Mi madre encendió una vela nueva y se quedó allí, rezando bajito. Yo no sabía sus palabras, pero me quedé a su lado en silencio. Y mientras la vela ardía, me di cuenta de que por primera vez en muchos años el sonido del río afuera no me molestaba. Parecía que, de alguna forma, él también estaba en paz. Pero en el fondo ya sentía. El día de enfrentar al pueblo estaba llegando. Me desperté antes de que cantara el gallo. No dormí bien. Soñé toda la noche con la plaza central de Itatí llena de gente, todos mirándome y yo en medio sosteniendo la Virgen. Me levanté con el cuerpo cansado, como si ya hubiera vivido eso. Mi madre estaba en la cocina calentando agua. Me miró y no preguntó nada, pero su silencio decía: «Hoy es el día». «Mamá, la voy a llevar», dije. «Lo sé», respondió, sirviendo el mate, «pero no vayas solo». Terminé de tomar y cuando salí, Julián ya estaba en la puerta, apoyado en el remo como si me estuviera esperando.
Vamos, dijo. Asentí. Tomé la Virgen de la mesa. La había limpiado el día anterior, pero el rostro todavía guardaba marcas del río. Y tal vez era mejor así, que todos vieran por dónde había pasado. Coloqué un paño limpio sobre el manto y salí, sujetándola con las 2 manos. El camino hasta la iglesia no era largo, pero lo parecía. Cada paso resonaba en el suelo de tierra, y las casas se iban acercando, las puertas abriéndose. La gente empezó a salir una por una. Primero solo miraban, después susurraban, y pronto había un grupo siguiéndonos. A mitad de camino apareció Rosa López, de la mano de su hijo Nico. Él me miró con esos ojos serios de niño que ve más de lo que debería, y dijo: «Yo sabía que ibas a traerla de vuelta». El corazón se me apretó. Bajé la cabeza y seguí caminando. Cuando llegamos a la plaza ya había bastante gente. La puerta de la iglesia estaba abierta y el padre Ramírez estaba allí, parado como si supiera que algo iba a pasar. Al ver la imagen en mis brazos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me detuve a unos 3 metros de la puerta. Miré alrededor. Todo el pueblo parecía estar allí. Señoras con rosario, pescadores con gorras gastadas, niños agarrados de la mano de sus madres. Y todos me miraban, no con rabia, sino con algo que para mí era peor: expectativa. Respiré hondo. La voz me falló. Intenté de nuevo. Yo la saqué de aquí, la tiré al río, dije cosas que no debía. El silencio era tan grande que se podía oír el viento moviendo las hojas. Y, aún así, miré la imagen. Ella me devolvió a mi madre. Sentí un nudo en la garganta. Los ojos me ardían. Nunca fui de llorar delante de nadie, pero allí no pude. Vine a traerla de vuelta, para ella y para ustedes. El padre dio un paso adelante. No dijo nada, solo puso la mano sobre la imagen y cerró los ojos. Luego hizo una señal para que entrara. El pasillo de la iglesia parecía más largo de lo normal. En el altar, el espacio donde estaba la Virgen estaba vacío desde el día que la saqué. La coloqué allí, como quien devuelve a un hijo perdido. Cuando me di vuelta, vi que la gente había entrado detrás de mí, y, sin que entendiera cómo, empezaron a cantar bajito una canción que recordaba haber oído de niño, pero a la que nunca había prestado atención. Ese sonido fue rompiendo algo dentro de mí. Julián se acercó, me dio una palmada en el hombro y dijo: «Ahora sí, flaco, ahora puedes dormir en paz». Después de la misa que el padre improvisó ahí mismo, salí despacio. Pensé que la gente me iba a evitar o tal vez a reclamarme algo más, pero no. Doña Mercedes, la que me había llamado blasfemo, me tomó la mano y dijo: «No todos tienen el valor de dar marcha atrás». Rosa me dio un tarro con pan dulce y dijo que era para mi madre. E incluso algunos hombres con los que no hablaba hacía meses me saludaron con un gesto respetuoso. Pero la escena que nunca voy a olvidar fue la de Nico, que se acercó, señaló la iglesia y dijo: «Ella está feliz ahora». No respondí, solo sonreí y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin ese peso en el pecho. Esa noche me senté en la puerta de casa mirando el río. La corriente parecía más lenta, como si descansara. Mi madre vino, se sentó a mi lado y nos quedamos allí, en silencio. Después de un rato, dijo: «¿Ves, mijo? Cuando uno se rinde, la paz viene sola». Miré al cielo. Las estrellas brillaban fuertes y una, bien arriba, parecía más azul que las demás. Sonreí para mí mismo y pensé: «Señora, gracias». Pero en el fondo yo sabía, la historia no había terminado. Algo me decía que, después de todo, todavía tenía un papel con ese río y con esa Virgen. Después del día en que llevé la Virgen de vuelta a la iglesia, parecía que el peso que cargaba en el pecho había sido arrancado con las propias manos. Pero no fue como girar una llave de un momento a otro. Todavía tenía muchas cosas que cambiar. El primer corte fue el bar El Ancla.
Todas las noches, antes, era sagrado para mí sentarme en la mesa del rincón, tomar 3 o 4 vasos de caña y provocar charla. Después de devolver la Virgen, pasé por ahí una vez solo para avisarle a don Ernesto, el dueño, que ya no me iba a quedar. Él sonrió de lado. «¿Vas a aguantar, flaco?» «Voy a intentarlo», respondí. Y, por increíble que parezca, aguanté. Pasé la noche siguiente en casa, conversando con mi madre. Hacía años que no estábamos así, sin prisa, recordando a mi padre, mi infancia, el tiempo en que plantábamos un poco de maíz en el patio. Extrañaba esas cosas simples. Otro cambio fue en la pesca. Antes salía al río solo pensando en llenar la lancha y vender rápido, sin mucho cuidado por lo que quedaba atrás. Ahora empecé a fijarme más, a respetar los ciclos. Hasta Julián lo notó. «Estás tirando la red más limpia, flaco. Hasta pareces otro pescador». Sí, aprendí que el río devuelve lo que uno pone en él. También empecé a ayudar a los que estaban mal en la pesca. Un día encontré a Martín, un muchacho joven que había perdido a su padre, intentando arreglar la lancha con un pedazo de alambre y cinta aislante. Fui hasta allí, le reparé el motor y le dejé usar mi red de repuesto. «¿Por qué estás haciendo esto?», me preguntó. «Porque un día necesité ayuda y no lo sabía». Pero el cambio más grande fue dentro de la iglesia. Al principio solo entraba porque mi madre me lo pedía. Me quedaba al fondo, callado. Hasta que, un domingo, el padre Ramírez me llamó al final de la misa. «Diego, cuéntale al pueblo lo que pasó en el río». El corazón se me aceleró. No soy hombre de hablar en público. Pero cuando miré la imagen de la Virgen allí en el altar, sentí que no podía decir que no. Conté todo, desde el día que la encontré en la orilla, la manera en que hablé con desprecio, el momento en que la tiré al río, hasta el día en que ella salvó a mi madre y me permitió encontrarla de nuevo. Al principio, mi voz temblaba. Después, parecía que las palabras salían solas. Hablé del frío que sentí al tomarla del fondo, de la paz que vino junto, de la vergüenza que quemaba más que el sol. Cuando terminé, el silencio fue tan grande que pensé que nadie me había creído. Pero entonces vi a doña Mercedes secándose las lágrimas, y, más atrás, a Nico sonriendo. A partir de ese día, empecé a ser llamado para conversar con gente que estaba pasando por una crisis. Pescadores que habían perdido a alguien en el río, familias que no se hablaban desde hacía años. Yo no tenía una solución mágica, solo contaba mi historia. Pero, de alguna manera, eso tocaba. Un día, un hombre que no conocía golpeó mi puerta. Se llamaba Ramiro, era de otro pueblo. Dijo que había oído hablar de un pescador que tiró a la Virgen y fue salvado por ella. Me pidió que lo acompañara al río. Fuimos. Él lloró. Contó que había peleado con su madre y quería pedirle perdón, pero no sabía cómo. Solo escuchándolo, ya me vi en él. «El primer paso es volver», le dije, aunque duela. Lo más curioso fue que comencé a soñar menos con la escena del Ploft y más con el manto azul, pero ahora sin miedo. En los sueños siempre estaba en la barca, con el río tranquilo y una luz azul al frente, como si me guiara. La cinta azul que Julián me dio sigue amarrada en la proa del San Isidro. Ya intenté quitarla para limpiar la barca, pero siempre la vuelvo a poner. Es como un recordatorio de que mi vida cambió el día en que el río me devolvió más de lo que yo esperaba. Algunos todavía me miran de reojo, como quien recuerda lo que hice. Y está bien, no espero que lo olviden. Hasta creo que es bueno que no lo olviden, porque eso mantiene vivo el motivo por el cual cambié. Pero la mayoría me saluda con respeto. Algunos incluso me piden la bendición antes de salir a pescar. Yo no soy sacerdote, no tengo estudios, pero pongo la mano en el hombro y pido en silencio que la Virgen los cuide. Mi madre dice que ahora reza más tranquila, porque sabe que, cuando ella se vaya, yo no voy a estar solo, voy a tener al río y a la señora cuidando de mí. Esa semana, la iglesia anunció que iba a ser la fiesta de la Virgen más grande que en años anteriores. El padre me llamó para ayudar en la organización. «¿Qué quiere que haga?», pregunté. «Vas a llevar la imagen en la procesión por el río». En ese momento, el pecho se me apretó. Recordé cuando cargué la misma imagen para tirarla al agua.
y ahora iba a llevarla para que todo el pueblo pudiera verla. Acepté, y por primera vez sentí que ese ciclo que comenzó en la orilla del río se estaba cerrando. El día de la fiesta de la Virgen amaneció con un cielo tan azul que parecía que el propio manto de ella cubría el pueblo. Desde temprano, las calles de Itatí estaban adornadas con banderines, flores y altares improvisados frente a las casas. Y, en medio de toda esa preparación, yo, Diego Rivas, el hombre que un día tiró a la Virgen al río, ahora tenía la misión de llevarla sobre las aguas. Me desperté temprano. Mi madre estaba en la cocina, ya vestida con un chal azul. En la mesa, una vela encendida. Me miró con una sonrisa tranquila y dijo: «Hoy no es solo fiesta, mi hijo. Hoy es el día en que vuelves a casa de verdad». Yo sabía a qué se refería. Desde el día en que devolví la imagen a la iglesia, comencé a asistir a las misas, aunque al principio sin entender mucho. Fui a hablar con el padre Ramírez, le conté todo, y él me orientó a confesarme. Entré al confesionario con las manos sudadas y salí con el corazón liviano, como si me hubiera quitado una piedra enorme de la espalda. Pasé a recibir la comunión y poco a poco me di cuenta de que mi lugar estaba allí, con esa gente, en esa fe que antes despreciaba. No era solo porque ella había salvado a mi madre, era porque finalmente entendí que yo también había sido salvado. Y no solo del ahogamiento del alma, había sido rescatado de una vida vacía, sin esperanza. Hoy ya podía decir sin vergüenza: soy católico y devoto de Nuestra Señora Aparecida. Julián me esperaba en la orilla del río. El San Isidro estaba limpio, con la cinta azul ondeando en la proa. Pusimos flores frescas y preparamos el lugar donde iba a ir la imagen. En la iglesia, el padre me entregó la Virgen. Estaba hermosa, restaurada, pero todavía con pequeñas marcas del río. Y esas eran mis favoritas porque contaban nuestra historia. Cuando la recibí, la sostuve con las dos manos, mirándola a los ojos y diciendo bajito: «Ahora es para siempre». La procesión comenzó despacio. Mi barca iba al frente, seguida por decenas de otras, todas adornadas con flores, cintas y banderines. En la orilla, la gente cantaba. Algunos lloraban, otros rezaban el rosario. El sonido de un acordeón se mezclaba con el suave golpeteo del agua contra el casco. Cuando pasamos por el punto donde la había arrojado meses antes, el padre pidió que nos detuviéramos. El silencio cayó sobre todos. «Aquí fue», dijo mirándome, «donde ella entró al río, y fue desde aquí que comenzó la obra que cambió a este hombre». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cerré los ojos y hablé con el corazón abierto. «Perdóname, señora, y gracias por no haberme dejado hundir con mi ignorancia». El viento sopló suave, moviendo su manto, y sentí como si fuera una respuesta. Seguimos hasta el muelle principal, donde una multitud nos esperaba. Al tocar tierra, escuché aplausos, pero sabía que no eran para mí, eran para ella. Llevé a la Virgen hasta el altar montado en la plaza y allí comenzó la misa. En la homilía, el padre habló mirándome a mí y al pueblo. La conversión de Diego es un regalo para todos nosotros. Él no solo devolvió la imagen, devolvió su propio corazón a Dios y a la Virgen. Hoy, él es parte viva de esta comunidad, y su testimonio nos recuerda que María no abandona a ningún hijo por más lejos que haya ido. Se me llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento entendí que no estaba solo participando de la fiesta, formaba parte de la familia. Después de la misa, el padre me llamó delante de todos. «Diego, delante de esta comunidad y de esta imagen sagrada, ¿declaras que quieres vivir y morir en la fe católica?» «Quiero, padre», respondí, con la voz firme pero con el corazón latiendo fuerte. «¿Y prometes honrar a la Virgen con tu vida, tus palabras y tu trabajo?» «Prometo».
El pueblo aplaudió, y algunos gritaban, ¡Viva la Virgen Aparecida! Yo no sabía si sonreír o llorar, así que hice ambas cosas. En los días que siguieron, mi vida adquirió un nuevo sentido. Empecé a ayudar en la parroquia, a cuidar el altar, a participar en las procesiones y a visitar a los enfermos. Y cada vez que salgo a pescar, llevo conmigo un rosario y pido que la Virgen me acompañe. El San Isidro ahora no es solo una barca de trabajo, es también una pequeña capilla flotante. En la proa, junto a la cinta azul, puse una imagen pequeña de la Virgen, regalo de doña Mercedes. Ella dijo que era para que nunca más me olvidara de quién guía mi camino. Aquella puesta de sol, después de la fiesta, fui solo hasta la orilla del río. El cielo estaba pintado de naranja y dorado. Me senté en la proa, sentí la brisa en el rostro y hablé en voz baja. Señora, ya no soy el mismo hombre que te arrojó al río. Ahora soy tuyo. Y mientras este río corra, hablaré de ti a quien quiera escuchar. El agua golpeó el casco como un aplauso suave. El viento movió la cinta azul. Y, dentro de mí, sentí una paz tan profunda que solo podía venir de quien me salvó. Y así fue que, el día de la procesión, no solo llevé a la Virgen por el río, volví a casa de verdad, no a la casa de madera donde vivo, sino a la casa de la fe, del amor y de la misericordia. Y todos los días, cuando el sol se pone sobre el río Paraná, miro el reflejo azul del agua y recuerdo, un día la perdí, pero fue ella quien me encontró.